Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Él es George El Alam, quien es presidente del Centro Cultural Mundo Árabe de acá de Iquique. Ojo, también es presidente de la Federación Árabe Chilena FEARAB Chile y también es parte del directorio de FEARAB América. Y está con nosotros para contarnos respecto a la visión que tienen sobre el conflicto que aqueja en este momento a Palestina con Israel. ¿Cómo estás, George? ¿Cómo te va? Hola, Karim. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. George, está en este momento todo eso hecho un polvorín, todo explota, nadie parece quererse escuchar. Sin embargo, lo conversábamos un poco fuera de cámara. Da la sensación que la gente de a pie, digamos, la gente que ve solamente una noticia por ahí a la pasada, siempre tiene la sensación que en ese sector del mundo están en guerra, pero parece que no se comprende exactamente qué es lo que está sucediendo. Quisiera que en poquitas palabras me aclararas un poco esa situación. Bueno, sí, es lo que nos quieren hacer pensar, que hay una guerra. No hay una guerra, en primer lugar. No es santa, no hay religiones involucradas, no tiene que ver con religión el conflicto. Es un conflicto netamente geopolítico, tiene que ver con las tierras de Palestina. Desde el año 1948, el 15 de mayo, desde hace 73 años, que se creó el Estado de Israel sobre territorio palestino. Y eso es básicamente el conflicto. Hay muchas cosas intermedias que explicar. Esto parte del año 1917 con la declaración Balfour inglesa, que le promete a los judíos un hogar nacional judío dentro de Palestina. Ellos con esta promesa, junto con la promesa bíblica que ellos dicen tener de que es la tierra prometida, no tiene nada que ver Judea, Samaria y el pueblo de Israel bíblico con el de hoy. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, ellos se toman de esta parte bíblica como para asegurar de que esto fue prometido para ellos, luego la promesa de 1917. ¿Pero por qué? Porque el pueblo judío sí era perseguido en Europa. Y desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial existe un éxodo, una persecución también en Europa. Con Hitler ya el asunto no da para más. Viene el holocausto judío y ellos emigran hacia la Palestina, que para ellos era el inicio de su religión. Pero personas que no tienen nada que ver, no tienen un nexo sanguíneo, no tienen un nexo con la tierra de Palestina. Palestina ya estaba poblada. Sí existían comunidades judías dentro de Palestina, pero en un porcentaje no superior al 10%. Ahí conviven judíos, cristianos y musulmanes, digamos, de las religiones monoteístas. Correcto. Y es por la ahí, cuna de las tres religiones. Es la cuna de las tres religiones y por ahí, digamos, comienza una situación que comienza a tomar estos tintes geopolíticos, como tú indicas, y que finalmente terminan dividiendo a Jerusalén. Claro, a Palestina en su totalidad y Jerusalén también. Jerusalén, que es la capital. Que es la capital, exactamente. Ahora, justo que tú lo dices, suena un poco como a esto del muro de Berlín. Jerusalén, como para explicarle al público, está dividido, ¿verdad? En un sector que le pertenece supuestamente a Israel y otro sector que le pertenece a Palestina en la misma ciudad. Y Jerusalén no es una ciudad tan grande. No, el territorio palestino completo es muy pequeño, o sea, no hacemos la segunda región de Chile. Claro. La verdad es que el territorio es muy pequeño, están todos muy juntos y Jerusalén, el pueblo palestino la reclama como su capital eterna e indivisible, pero a la luz de las circunstancias, o hay que ser realista, Israel ha construido obviamente un Jerusalén mucho más amplio, moderno, y el Jerusalén bíblico y antiguo es donde están los barrios, sobre todo palestinos, ya el Jerusalén oriental. ¿Ya? Claro, esa parte de Jerusalén es 100% palestina y todos los barrios son palestinos, y por ahí está partiendo esta escalada de
de violencia nuevamente. A ver, ese es el lugar, el espacio físico. Sin embargo, ¿cuál es la razón? La razón que comienza nuevamente a explotar esta guerra. A ver, es noticia palestina cuando los palestinos se mueren de cientos, ¿ya? Ahí es noticia palestina. Pero durante 73 años Palestina ha sido sometida bajo el dominio y la ocupación militar de Israel, y esto hace que todos los días hayan bajas y víctimas, porque los palestinos viven sometidos, sobre todo los que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza, a una ocupación que es cruel y brutal, sin acceso a agua, por ejemplo, sin acceso a electricidad en ciertos horarios. Ahora, hace unos días me tocaba conversar de esto con un canal de Bolivia, y los análisis que se hacía es que el grupo Hamas, que está en Palestina, intenta también tomar el gobierno de Palestina por votaciones, en todo caso, pero demostrándole al pueblo palestino que ellos sí se preocupan de su pueblo. Por lo tanto, este análisis decía que ellos son los que primero lanzan los cohetes hacia Israel. Ahora, entendiendo las situaciones económicas tan distintas de Palestina con Israel, entiendo que Palestina lanza un par de cohetes, así como los que prendes en el Año Nuevo, e Israel contraataca con grandes misiles. Es muy, muy dispar la situación. Sin embargo, hasta el día de hoy que estamos haciendo esta entrevista, que es 19 de mayo, aunque este programa está saliendo para ustedes el 22 de mayo al aire, la situación no baja, no cambia. ¿Cómo es la reacción de ustedes como esta unidad de pueblos árabes en Chile? ¿Cuál es la opinión? ¿Y a quiénes agrupa en todo caso, George, esta gente? Sí, antes de hacerte un paréntesis con respecto a Hamas, la excusa o el argumento de Israel de que Hamas es el culpable de toda esta escalada de violencia y de que ellos quieren ocupar toda esta acción políticamente para obtener réditos en las próximas elecciones que se avecinan en Palestina, es un argumento que de verdad no tiene ningún sentido en la realidad, porque recordemos que Hamas, que opera en Gaza, está completamente asfixiado. El pueblo completo de Gaza, la Franja de Gaza, que es casi 2 millones de habitantes, que es el lugar más poblado del mundo por kilómetro cuadrado, de verdad está asfixiado económicamente. Médicamente no existen insumos. De 8 hospitales quedan 4 operativos. Entonces la verdad es que decir de que Hamas se defiende porque quiere sacar un rédito político, no, Hamas se defiende porque quiere la libertad del pueblo palestino. Bueno, y en todo caso Israel también está por entrar en elecciones. Digamos, no es que Israel está feliz de la vida con su pasar político, no. También ellos están en este tema buscando sacar réditos políticos de la misma manera. Y eso sí que podríamos asumirlo, porque ha sido así eternamente. La derecha de Israel generalmente hace esta escalada de gobierno, de violencia, cuando el gobierno va a cambiar. Y Netanyahu, que está muy bajo en las encuestas, porque listo para irse para la casa. Sí, tiene unos juicios ahí, no es de las manos muy limpias tampoco. Entonces de verdad que este es un salvavidas para él, esta escalada de violencia. Y como tú decías, son petardos. Jamás tiró 130 cohetes en 5 minutos, y te puedo asegurar que se demoró 6 años en construirlo artesanalmente, porque y se le acabó, y ese fue el poder de fuego de Hamas, y no hay más. Ya se va a demorar otros 6 años en hacer otros 5 cohetes. No, de verdad que es triste la realidad. De verdad que los palestinos tienen muchas ganas de poder sobrevivir y de tratar de contrarrestar este ataque de Israel, pero están atados de mano, y esta es la única forma. Nosotros, dentro de la parte de Cisjordania, que comparte mucho más con Israel porque están ahí juntitos y pegados, la lucha armada se dejó hace mucho tiempo, y sabemos que si pegamos uno nos pegan 10 de vuelta. Entonces ese no es el camino. La desproporción es absoluta contra un ejército poderosísimo, F-16, tanques. Entonces, Israel es otra cosa. Israel es potencia a nivel mundial en eso.
Exacto, y ellos viven de esto, ese es su negocio, las armas. Ellos les venden armas a todos los ejércitos del mundo, la tecnología. Y su eslogan es probado en combate. Es cosa de ver lo que compra aquí en Chile. Hemos tenido acceso a eso y ellos todo lo dicen que es probado en combate. Y lo prueban contra los palestinos, el fósforo blanco, claro, los F-16, claro, todo. Oye, entonces, George, y dime una cosa, la posición de la Federación de Árabes acá en Chile, ¿cuál es? Pero antes que me contestes eso, dime una cosa, esta Federación de Pueblos Árabes, ¿a quiénes incluye? ¿A los palestinos, a los libaneses, a los sirios? A todas las organizaciones que agrupan a las comunidades árabes en todo Chile. Ya, pero ejemplo, ¿también hay israelitas ahí? No, ellos no son árabes. Ya, ellos no entran en ese cuento. No, solamente a los pueblos árabes que nos agrupa. A ver, ser árabe significa hablar árabe o tener la misma idiosincrasia. Es como hablar de latinoamericano, ¿ya? Los pueblos árabes son 22, pero la mayoría que está representado en Chile son palestinos, libaneses y sirios, ¿ya? Y en todas las regiones de Chile hubo migración árabe y de verdad que nosotros sentimos que hemos sido una contribución al desarrollo de Chile desde 1890, que fue lo más fuerte que empezó a llegar desde el mundo árabe. La gran mayoría palestinos, en esa época no saliendo por lo que pasa con Israel, sino que huyendo del Imperio Turco Otomano. Exacto. Todavía no se creaba el Estado de Israel. Y los otros países árabes también. Los turcos otomanos conquistaron todo el Medio Oriente. Entonces, para no ser soldados de los turcos, los padres mandaban a sus hijos allá a los 17, 18 años a América, a salvarse de esta barbarie, porque sí fue complicado. Representamos a las comunidades en Chile, los clubes, hay club árabe en Arica, en Antofagasta, en Temuco, en Viña, en todas partes. Oye, George, pero en el fondo mi pregunta va por el lado de ¿qué sucede cuando te encuentras con un israelí? ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es el accionar, el pensar de ellos cuando están frente a ti o tú estás en una conversación y aparece un israelí? ¿Cómo ha sido esa experiencia o no te ha sucedido durante este tiempo? Mira, la verdad, me ha pasado un par de veces. En redes sociales hay un mayor intercambio. También, por ejemplo. De opiniones. Ha pasado de todo. La verdad es que hay israelíes. Hay un concepto que la gente tiene que aprender, que es el sionismo. ¿Ya? El sionismo es una ideología política, ¿ya?, que tiene base y sustento en el judaísmo, que dice que los judíos necesitan un Estado. Exacto. Para vivir, ¿ya? Pero ¿a costa de qué? De los palestinos hoy día. El sionismo dice que ellos son una nación. El judaísmo es una nación. Exacto. ¿Ya? Y no puede ser así si las religiones no tienen nación. Uno puede ser de cualquier parte del mundo y adoptar la religión que a uno le plazca. Claro. Lo que pasa en Palestina es que están colonizando los judíos del mundo entero. Judíos polacos, hay 1 millón de judíos rusos dentro de Palestina como colonos con pleno derecho. Y yo, que mi padre nació en Palestina, mi abuelo y toda mi ascendencia nació en Palestina, no tengo ni un derecho en pisar la tierra de mi padre. Pero uno que tiene religión judía y que no tiene ningún nexo con Palestina, tiene pleno derecho, porque el Estado de Israel es un Estado judío, para los judíos. Por eso los árabes que viven dentro de Israel son de segunda clase. Entonces no es una democracia Israel tampoco, como se logra vender. Y la relación que tenemos con los judíos acá en América Latina o en Chile es cordial. Hay negocios, hay matrimonios mixtos entre árabes y judíos. Emblemático a lo mejor el Nico Masú, padre palestino, mamá judía. Entonces, imagínalo. Claro, ahora que me lo dices, claro. Por nombrarte alguno, aquí en Zona Franca se han hecho muchos negocios. Claro. No hay problema. El problema es cuando entra la ideología, que es el sionismo. ¿Ya? Y hay muchos israelíes y judíos que están con Palestina también. ¿Ya? No todos están, no todos son sionistas. Y ojo, que existe el sionismo cristiano.
que también ese es otro punto importante. Ok. Oye, George, ¿y la posición que ustedes tienen como FEARAP? Como FEARAP Chile y como FEARAP América. En primer lugar, siempre abogamos por la paz, ¿ya? Y por el Estado palestino libre, independiente, democrático y laico. Nosotros esperamos pronto tener un Estado palestino, y la Federación Árabe de Chile y de América siempre se ha alineado y cuadrado en defender la causa palestina, ¿ya? Una de nuestras misiones dentro de los clubes también, junto con FEARAP, es informar a la comunidad mediante charlas, documentales, videos. Se hace un montón de actividades, y también actividades culturales para la preservación de la cultura tanto árabe como palestina en todas nuestras ciudades, los clubes. Oye, esa George, es nuestra postura. George, obviamente siempre se rechaza totalmente este tema de la violencia, que es gravísimo. Mueren niños, muere gente, se ve en las noticias las bombas explotando en las calles, y es realmente muy, muy, muy cruel. Es algo casi como una serie de dibujos animados, cuando están peleando robots o cosas de este tipo que emulan guerras, que muestran guerras, y tú me acabas de decir: prontamente esperamos un Estado palestino. Pero George, ¿crees que prontamente? Llevamos 73 años esperando, no hemos perdido la fe, hemos avanzado en la administración un poco dentro de Palestina. La verdad es que la única forma es que el mundo se dé cuenta de la injusticia. No existe ningún país en el mundo hoy bajo una ocupación militar de estas características. No. Este caso es único, es incomparable con ningún conflicto en el mundo. Y la pregunta es: ¿por qué en Palestina no hay cascos azules? No está la ONU. ¿Por qué Israel puede desatender cualquier resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Cientos de resoluciones que rechaza Israel. Irak desobedeció una y lo invadieron. Libia lo mismo. Entonces, la verdad es que no se entiende. Los poderes que manejan el mundo económico y políticos, comandados por Estados Unidos e Israel, son los que nos tienen en esta situación. Y no sé, hubo un plan de paz de Trump que nos asfixiaba aún más, y obviamente no lo aceptamos como palestinos. Pero era como paz para Israel. Lo que pasa es que es paz por paz. Nosotros queremos paz por territorio. Queremos crear un Estado palestino si existimos, los palestinos existimos. Yo tengo el certificado de nacimiento de mi papá que dice en Palestina, y está en inglés, en árabe y en hebreo. Entonces, ¿por qué dicen que Palestina nunca ha existido si estamos aquí? Somos 10 millones en la diáspora, 4 millones dentro de Palestina. Exactamente, y de hecho, si fuera por existir realmente con una historia, Israel es la creación. Israel es el efecto que se hizo de parte de la nación. Exacto, y esta escalada de violencia nace por lo mismo, porque le están expropiando los terrenos y las casas a los palestinos que milenariamente han ocupado en Jerusalén Oriental por colonos judíos extranjeros, para darle las casas a los judíos colonos extranjeros. Por eso hoy día el pueblo palestino se levantó y ya no soportó más que te estén pisoteando todos los días. Eran casi 30 familias que van a desalojar, y esto es todos los días. Dentro de los territorios palestinos que administra la Autoridad Nacional Palestina hay más de 400 colonias judías protegidas por el ejército de Israel. O sea, ni siquiera en el pequeño territorio que nos han dejado podemos estar tranquilos. Ok. No es justo. Ok, no es justo. George, las pocas acciones que se puedan hacer desde Chile para ayudar, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían? A la mano está compartir la información, difundir. Las redes sociales han jugado un rol súper importante para nosotros. Hoy día en vivo e indirecto vemos lo que está pasando en Palestina, cosa que antes no sucedía. Difundir la información, informarse. Eso es lo primero.
Después hay acciones más concretas de ayudas económicas, tenemos fundaciones y organizaciones en Chile y en América, ¿no? Claro. que funcionan, una que lleva más de 20 años y trabaja muy bien en la Fundación Belén 2000, ¿ya? Donde se puede apadrinar una familia, un niño, un desayuno para el mes, útiles escolares, porque Palestina vive de casi la caridad del mundo. Los impuestos de Palestina los recauda Israel. Israel, cuando quiere, le entrega los impuestos a los palestinos. Entonces está todo bajo sus manos. Entonces ellos presionan por todas partes. Lo único que quieran es hacernos desaparecer, no nosotros a ellos, te lo puedo asegurar. Entonces la Fundación Belén 2000, el Bazar de las Damas Palestinas, de la Unión General de Mujeres Palestinas, son agrupaciones en Chile. Hoy día se creó una ONG hace muy poco que se llama Triángulo, que también está apoyando a Palestina. Son organizaciones que han nacido en Chile para apoyar económicamente a los más desposeídos en Palestina, porque la situación es crítica, sobre todo en Gaza. Hay organizaciones que ayudan directamente al tema médico en Gaza. Hay médicos chilenos que han ido a operar por un mes, con 6-7 operaciones diarias. Se hace una ayuda muy, muy fuerte y se pueden comunicar con nosotros si quieren que les demos información para colaborar de esa forma más directa. ¿Alguna página, alguna web? En las redes sociales está la página de Belén 2000, Fundación Belén 2000, okay, o de la Federación de Entidades Chileno-Árabes. Ahí pueden encontrar cualquier información al respecto. Ok, gracias George por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Ustedes no se vayan, yo voy a un corte pequeñísimo y regreso de inmediato, no cambie el canal.